Y debemos reconocer que Intel está muy duro, señores, incluso cuando se enfrentan a estos nuevos procesadores Ryzen 7000 de AMD. Intel ha llegado a la cima con sus Raptor Lake. Y lo he dicho siempre, el mejor procesador de Intel que puedes comprar en este momento es el i5 13600K. Pero esto ha sido un extraño cambio de ritmo, dado que Intel, fiera, no siempre se ha comportado así y tú lo sabes. Ahora Intel tiene varias opciones excelentes en el mercado y tienen opciones desde CPUs gaming alta gama hasta opciones de procesadores de nueva generación que cuestan menos de $100, fiera, eso es increíble. Ahora Intel tiene una opción convincente en cada uno de los puntos a nivel de precio y esta guerra de AMD e Intel continúa, pero para los fanáticos del equipo azul, estas son las mejores CPUs de Intel que puedes comprar hoy día. Así que como siempre, sin mucho bulto, comencemos. Vamos a empezar con un peso pesado, el Intel Core i5 13600K, y aquí te dejo las ventajas, los pros y los contras de este procesador y por qué tú deberías comprar este procesador, fiera. Y es simple, es un procesador económico que está repleto de núcleos y ofrece mucho más rendimiento de lo que sugiere su precio. Y esto es para jugadores, gamers y usuarios avanzados que buscan el máximo rendimiento sin arruinarse, sin vaciar su bolsillo. Y como sabes, el dilema entre los Core i5 y Core i7 siempre está presente en los procesadores de Intel. Pero con este Core i5 13600K cambia completamente esta dinámica, dado que cuesta alrededor de $120 menos que el Core i7 13700K y ofrece un rendimiento similar tanto en tareas de productividad como en gaming. En algunos casos incluso supera al buque insignia, señores, el Core i9 13900K, lo que lo convierte en una de las mejores CPUs que puedas comprar en este momento. Y es sencillo, con alrededor de $300 obtendrás una CPU de 14 núcleos con velocidades de reloj de más de 5,1 GHz, lo que habría sido inaudito incluso hace un par de años. Sin embargo, no todos estos 14 núcleos están construidos por igual, tú lo sabes, similar a la generación anterior de Intel Alder Lake. El Core i5 13600K combina núcleos de rendimiento o P-Cores y núcleos de eficiencia o E-Cores como el Core i5 13600K. Obtendrás aquí 6 núcleos de desempeño o performance y 8 núcleos de eficiencia. Los 6 núcleos P son más que suficientes para tú poder jugar y desempeñarte bastante bien, lo que permite que el Core i5 13600K compita con el Ryzen 5 7600X de AMD y están a un precio similar. Sin embargo, son los núcleos de eficiencia adicionales del Intel que se adelanta aquí, ofreciendo un mejor rendimiento multinúcleo en tareas exigentes como la codificación y el renderizado de video. Además, el Core i5 13600K no está al límite como los chips más caros de la línea Raptor Lake de Intel, pero todavía tiene algo de margen para el overclocking de la CPU, por lo que los usuarios avanzados podrán obtener un rendimiento adicional con este procesador. Y siguiendo con el mejor procesador de Intel, el más económico, señores, el i5 12400F. Aquí te dejo los pros y los contras de este procesador y deberías comprarlo porque es un procesador económico y al mismo tiempo te ofrece un rendimiento altamente competitivo. Y este CPU es para aquellos que quieren armar una PC con un presupuesto ajustado, aquellos que necesitan solamente unos pocos núcleos. Oye, con este estarás perfectamente bien. Y lo consideramos en esta lista dado que Intel siempre ha pensado en realizar un seguimiento de sus principales lanzamientos con opciones más económicas a medida que avanza la generación, y desafortunadamente no siempre aquí vas a obtener un protagonismo como lo merecen estos procesadores, pero esto en este caso puede ser más que cierto dado que este Core i5 12400F con alrededor de $100 menos que el Core i5 12600K obtendrás un rendimiento similar y una arquitectura de Intel más reciente. Y así es, fiera, este procesador viene de la gama Alder Lake de última generación, pero no dejes que esto te asuste, dado que en lugar de tener una arquitectura híbrida, este Core i5 12400F opta solo por 6 núcleos de rendimiento y ningún núcleo de eficiencia. Y esto significa que todavía obtendrás 12 subprocesos
junto con una velocidad de reloj de impulso de 4,4 GHz. Y en gaming es donde más brilla este CPU, dado que a menudo ocupa en segundo plano entre un 5 o un 10% en comparación con el i5 12600K, un procesador más caro, pero también aquí puedes impulsar el procesador eliminando su límite de potencia, lo que también te permitirá competir incluso con el i9 11900K de hace par de generaciones, pero aquí vas a tener mucha potencia de CPU por alrededor de $150. Sin embargo, hay un par de advertencias para este procesador. Para empezar, no admite overclocking, pero aún así tú puedes eliminar el límite de la potencia para aumentar su rendimiento. Además, no incluye gráficos integrados, por lo que sabes que debes buscar una tarjeta gráfica y aquí puedes elegir si necesitas el i5 12400, que es la misma CPU pero con gráficos integrados, pero cuesta alrededor de $25 más caro. Y continuamos con el mejor procesador de Intel gama alta, y es este Core i9 12900K, y aquí te dejo los pros y los contras de este procesador, y deberías comprarlo dado que es el segundo procesador de Intel más potente que puedes comprar en este momento. Y simplemente, ¿para quién es este procesador? Cualquiera, óyeme, cualquiera que necesita lo mejor sin pagar de más. Definitivamente tú sabes que este procesador ha sido un gran salto estar Alder Lake, y realmente lo hemos incluido dado que este es el producto insignia de Intel, de esta arquitectura, y realmente nos ha dejado impresionado en las últimas dos generaciones, señores. Pero con este i9 12900K todo esto cambia, señores. Este procesador es el buque insignia de los buques insignia de hace tanto tiempo, con 16 núcleos y velocidades de impulso de un solo núcleo de hasta 5,2 GHz. Y aquí sabes que superará a todos los demás en el mercado, lo que lo convierte, señores, en una excelente opción para gaming, para creación de contenido y todo lo demás. Y en las pruebas hemos visto que este Core i9 12900K puede superar al AMD Ryzen 9 5950X de la competencia, señores, hasta en un 30% en algunos casos. Y como sabes, tiene una sólida ventaja en gaming, pero el Core i9 12900K realmente brilla en las cargas de trabajo de creación de contenido, señores. Ahí es donde es mucho más rápido que la competencia. Para gaming, recientemente sabes que se lanzó este Ryzen 7 5800X3D, señores, que es su rival, señores, pero realmente aún sigue siendo una de las mejores CPUs de Intel. Y aunque consumen mucha energía, la mayoría de los CPUs de Intel hoy día consumen montones, y este i9 12900K es una muestra clara de la arquitectura híbrida de Alder Lake y de lo que puede hacer esta arquitectura por las PCs, y ofrece una gran cantidad de núcleos y mucho ancho de banda para realizar múltiples tareas. Y aunque el Core i9 12900K es un poco mejor, también es un poco más caro. Pero aún así no te me confunda, dado que el i9 13900K es más reciente y sin duda es más rápido que este buque insignia de última generación, pero es mucho más caro, y por eso te hago la referencia, dado que en este momento puedes encontrar el Core i9 12900K en algún lugar alrededor de $200 más barato, y mientras te ofrece los 24 núcleos y un rendimiento, señores, de primer nivel. Y continuamos con el procesador de Intel más rápido, y así es el i9 13900K. Y aquí te dejo los pros y los contras de este procesador, y deberías comprarlo dado que es el procesador de Intel más rápido que puedes comprar en este momento. Este procesador es para aquellos entusiastas de la gama alta, aquellos que no le importa gastar en lo mejor de lo mejor. Y hemos incluido este procesador dado que es el CPU más rápido del mercado en este momento, sin duda alguna, señores. Este procesador es sorprendente porque tampoco es el CPU más caro en este momento, dado que tiene un precio de $700 y aún sigue siendo un chip costoso, dado que este i9 13900K logra llevarse en claro, señores, a Ryzen 9 7950X de la competencia de AMD, y ofrece un mejor rendimiento en muchos de los casos. Y una parte importante de esta ventaja de rendimiento, y es que este i9 13900K viene con 24 núcleos, pero tiene 8 P-cores y 16 E-cores, lo que le da un total de 32 subprocesos para trabajar. Y aún impresionante, este procesador puede aumentar hasta 5,8 GHz desde el primer momento, ofreciendo algunas de las velocidades de reloj más altas disponibles en una CPU de escritorio en este momento. Y a pesar de tener una nueva arquitectura Raptor Lake de tercera generación, también puede usar, señores,
placas bases de la serie 600 y memorias DDR4 más antiguas, señores. Y esto lo hace bastante especial, dado que lo convierte en una ruta de actualización más conveniente y económica si aún no ha saltado a DDR5. Y el único inconveniente con este Core i9 13900K y es que es demasiado potente, se calienta y consume mucha energía, y en tareas como gaming, el Core i5 13600K más económico te ofrecerá un rendimiento casi idéntico. Sin embargo, si necesitas potencia máxima, nada podrá superar el Core i9 13900K. Y continuamos con el mejor procesador de Intel para gaming, señores, este i5 12600K. Y aquí te dejo los pros y los contras de este procesador, y deberías comprarlo dado que es el mejor procesador de Intel para gaming y es para aquellos jugadores que necesitan un poco más de ancho de banda para sus videojuegos. Y si estás buscando el mejor procesador para gaming, es difícil vencer a este Intel Core i5 12600K en este momento, porque viene empaquetado con 10 núcleos por alrededor de $300. Aquí tendrás 6 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia. Los núcleos de rendimiento triturarán a tus juegos, mientras que los núcleos de eficiencia extras brindarán un ancho de banda adicional para las cargas de trabajo más exigentes. Y las mejoras de un solo núcleo de los procesadores de 12ª generación de Intel brillan con este Core i5 12600K. En gaming puede superar incluso el AMD Ryzen 9 5950X en algunos casos, pero ojo, mira, este procesador de AMD es casi 3 veces más caro. En general, este procesador se las arregla para encabezar las listas de CPUs gaming y solo ocupa quizás un segundo lugar después de los procesadores más caros de la línea de 13ª generación de Intel, así como algunas opciones de AMD de gama alta como Ryzen 7 5800X 3D, que es nuevamente más caro que este i5 12600K. Y también te beneficiarás de la arquitectura híbrida de esta 12ª generación de Alder Lake, y esta clase de CPU, señores, suele ser la mejor para gaming puro, para juegos, para streaming. Generalmente esta es una recomendación, dado que este procesador, señores, con 10 núcleos brinda mucho ancho de banda para gaming directos, lo que es raro, señores, en un procesador de $300 es bastante raro. Y continuamos con el mejor procesador de Intel por menos de $100, y es este i3 12100F, señores. Aquí te dejo los pros y los contras de este procesador, y deberías comprarlo dado que es un procesador de generación actual barato pero decente que cuesta alrededor de $100. Y este procesador es para usuarios con un presupuesto limitado, pero aunque aún necesitan un CPU versátil de nueva generación. Y con el lanzamiento de los procesadores Intel Alder Lake de generación actual, muchas CPUs un poco más antiguas de esta lista fueron destronadas y reemplazadas por sus contrapartes, señores. Y no se puede negar que en esta línea de procesadores de Intel, señores, ha sido buena. Y esto se muestra incluso cuando vemos modelos económicos con un precio cercano a $100, como este Core i3 12100F. Y aunque está definido como un procesador gama de entrada, este Core i3 12100F te ofrece una excelente relación calidad-precio y puede brindarte una amplia gama de cosas que es capaz de hacer. Aquí vas a tener un rendimiento mucho mejor que el anterior rey económico, el i3 de 10ª generación, señores. Y como te digo, aunque cuesta un poquito más, el precio es bastante insignificante considerando la actualización que estás obteniendo. Por algunos $20 o $40 adicionales recibirás un procesador que tendrá un aumento de 2 generaciones y el rendimiento correspondiente. Equipado con 4 núcleos y 8 subprocesos, así como velocidades de reloj de 4,3 GHz, este procesador es un poco extraño de esta línea Alder Lake, ya que no comparte la misma arquitectura híbrida que sus hermanos más caros, y en este caso solamente tiene núcleos Pi. Sin embargo, esto no lo hace inadecuado en absoluto, da que aquí podrás tener tanto peso en videojuegos como en tareas diarias. Puede que este no sea tu primera opción si deseas algo realmente poderoso, pero si buscas mantener los costos bajos, este debería ser tu primera opción para este 2023. Y para aquellos que buscan un procesador Intel móvil, aquí te tengo el mejor procesador móvil, y es este i9 12900H, señores. Aquí te dejo los pros y los contras de este procesador, y deberías comprarlo dado que es un procesador gama alta para gamers y profesionales, señores, que les gusta o le interesan tener estos chips
Alder Lake a alta gama en sus laptops. Y esto básicamente es, como te digo, para entusiastas de los videojuegos y aquellos usuarios profesionales que valoran este rendimiento, señores, pero que están dispuestos a pagar por este precio. Y definitivamente estos CPUs móviles Alder Lake se están convirtiendo lentamente en la norma en algunas de las laptops gaming, señores. Y esta nueva generación aquí para Alder Lake, para móvil, esto básicamente ha dado un paso a lo que se refiere en desempeño a nivel móvil. Pero este Alder Lake i9 12900H es una CPU móvil que ha sido fantástica, aunque en verdad es un tanto costosa, y este procesador Intel alta gama cuenta con 14 núcleos, 6 de los cuales son núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia, y 20 subprocesos, aquí como 24 MB de Intel Smart Cache combinado, y aquí vas a tener velocidades de reloj que están alcanzando estas nuevas alturas a nivel móvil con un límite de 5 GHz modo turbo, y aquí no hay mejor forma de expresar lo que es una CPU móvil bestia. Aquí este CPU va a superar cualquier cosa que tú desees lanzarle, abrir, ejecutar, y hay CPUs Intel móviles más potentes como este i9 12900HX con 16 núcleos y 24 subprocesos, pero este i9 12900H tienden a ser un poco más eficiente y no consume tanta batería. Un ejemplo de potencia móvil es esta laptop gaming Asus ROG Strix Scar 15. Aquí vas a encontrar el Core i9 12900H junto con una Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Estos dos componentes, señores, juntos seguramente te van a brindar capacidades de gaming al siguiente nivel, y según esta configuración y su precio aún sigue siendo un tanto razonable, y puedes hacerte de ella si quieres jugar títulos AAA sin ningún problema, pero quizás no necesariamente quieras gastar una fortuna en una laptop gaming. Pero aquí está la información por si te interesa. Y continuando con los móviles, te presento el mejor procesador de Intel móvil de 11ª generación, y nada más y nada menos que este i7 11375H. Aquí te dejo los pros y los contras de este procesador, y deberías comprarle si quieres un chip móvil Intel potente pero con un precio más bajo que las opciones anteriores Alder Lake de la generación actual. Y este procesador es para usuarios móviles que exigen un poco más de potencia en una CPU móvil normal. Y básicamente es posible que estos procesadores de escritorio de esta generación no siempre sean los favoritos de los usuarios, pero aquí estos procesadores móviles Target Lake, señores, son excelentes para tener un equilibrio entre rendimiento y potencia. Y recomendamos este i7 11375H dado que viene con 4 núcleos y 8 subprocesos y un reloj base de 3,3 GHz y un asombroso reloj de impulso a 5 GHz. Todo mientras se mantiene aquí las demandas energéticas por debajo de los 35 vatios, y el i7 11375H lidera esta lista de nuevos procesadores Tiger Lake H35 de Intel, y estos apuntan a las laptops gaming con pantallas de 14 pulgadas. Y este procesador aparece en las laptops gaming como la MSI Stealth 15M, pero muchos otros fabricantes están cambiando CPUs de 12ª generación a pesar de tener especificaciones similares. Y este i7 11375H supera incluso los mejores chips Tiger Lake, señores, por un tema de energía, y eso se traduce en algunas mejoras de rendimiento, señores, en un solo núcleo. Sin embargo, con la misma arquitectura subyacente debes esperar una mayor ventaja de rendimiento en tareas de subprocesos múltiples. Sin embargo, es difícil decir algo definitivo sobre CPUs móviles, dado que la construcción incorrecta puede hacer que incluso los mejores procesadores parezcan débiles, y una configuración decente puede hacer que las CPUs con poca potencia brillen, y es el caso del i7 11375H, dado que es una de las mejores CPUs de Intel móviles más potentes disponibles, pero aún así es importante consultar los reviews de laptops gaming de manera individual para ver, porque hay un tema de refrigeración, construcción, heatsink y todo esto. Y como te dije, esta MSI Stealth 15M es una de las laptops gaming que hará que esta CPU realmente brille. Y si buscas más potencia bruta, Intel también te ofrece lo que es el Core i9 11980HK, el laptops gaming más premium, y esta vienen con 8 núcleos, 16 subprocesos y una velocidad de turbo hasta 5 GHz.
por lo que ciertamente es más rápida que el i7 11375H. Sin embargo, aparece principalmente en estas laptops gama alta, pero lo que tú sabes, estas laptops son costosas, no son para todo el mundo, pero también hay opciones Intel del Lake ya disponibles como el Core i9 12900H. Y los mejores procesadores de Intel te lo dejaré aquí debajo en el link de la descripción junto con las laptops gaming que poseen estos procesadores, y definitivamente estos son los mejores procesadores de Intel del 2023 de la 11ª, 12ª y 13ª generación. Realmente Intel ha hecho algunos cambios. La 11ª generación en verdad a nivel de desktop fue un desastre. Ellos han hecho algunos cambios, pero ya con Alder Lake y Raptor Lake se han puesto las pilas y están dando bastante a los usuarios a nivel de potencia, gaming, productividad, y podemos esperar lo mejor de Intel. Así que también me interesa saber tus impresiones sobre estos procesadores y este video. Si tienes una pregunta, inquietud, déjamelo aquí debajo también en los comentarios, y te invito a ver este video sobre lo que es el HDR. También te dejaré por aquí un top de los mejores monitores 4K y mantente atento a lo que trae el Blue Gaming & Tech sobre tecnología y videojuegos. Así que ya tú sabes, nos vemos en estos videos. Yo soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao.